Muy bien. Queremos exprimir a la hermana Damaris, así que vamos a hacerle algunas preguntas para que ella nos vaya contando, también escuchar sobre algunas cosas que queremos saber acerca de nuestra hermana. Ahí va la primera pregunta, Damaris. Dice, ¿podrías compartir un poco de tu historia antes de Cristo y cómo fue tu encuentro con Dios? Todas nosotras tenemos una historia detrás, una historia que quedó en el pasado porque fuimos redimidas y rescatadas de nuestra vana manera de vivir. Y yo voy a decir parte de mi historia. Vengo de un hogar disfuncional donde nunca conocí a mi padre y eso me hizo ser alguien rebelde, alguien que quería vivir su vida a su manera. Cuando tenía ya 20 años, comencé a sentir el deseo de que la vida, o un pensamiento de que la vida no era lo que yo estaba viviendo. Me entregué a algunos vicios y algunas cosas en el momento eran incorrectas. Ahora las cosas que se ven ahora son mucho mayores que las que yo hacía. Sin embargo, ante Dios no hay un tamaño de pecado. Todos los pecados son iguales. Y el Señor me hizo ver a través de una gran aflicción en mi vida que yo necesitaba un Salvador, que yo necesitaba alguien que rescatara mi vida y me trajera la luz. Usó un medio difícil y eso me hace ver que cuando estamos en momentos amargos, tristes, difíciles, el Señor está haciendo algo y algo bueno y algo poderoso. Yo pasé por un matrimonio antes de mi matrimonio y fue una humillación grande a esa muchacha, a esa joven que creía que tenía la vida en sus manos. Sin embargo, eso fue el medio que Dios usó para traerme al Señor, conocer que no era lo que yo pensaba, que la vida no era esa, que la vida tenía algo más hermoso y era vivir para el Señor. Por su misericordia y por su gracia, al darme una nueva vida, me dio un esposo admirable, unos hijos los cuales he disfrutado bastante, y unos nietos que son nuestra debilidad. En fin, todas ustedes tienen una historia que contar, pero todas nosotras a la vez podemos decir, hemos sido redimidas por la sangre de Jesús. Y creo que eso le decía a Becky cuando me decía, ¿cómo la presento? Yo le decía simplemente como una hija de Dios, porque eso es lo que nos define a nosotras. Somos hijas de Dios. Amén, gracias también. Bueno, todas somos historia de la gracia de Dios, ¿verdad? De lo que el Señor ha hecho, cómo ha ido transformando y sigue transformando nuestras vidas. Así que gracias al Señor por eso. Otra pregunta dice, ¿cuáles han sido las herramientas o situaciones principales que Dios ha usado para santificar tu vida y moldearte a su imagen? ¿Cuáles podrían ser las? Bueno, herramientas, la palabra de Dios. La única que va a transformar nuestra manera de pensar, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, es estudiar a profundidad la palabra de Dios. Otra herramienta es la oración, es tener esa relación cercana con tu Señor y aún mostrarle que tú estás en debilidad, que te santifique, que te llene de Él. Y creo que eso ha sido muy de mucho valor para mí, tanto el leer las escrituras a profundidad como orar, pero también exponernos a nuestra iglesia local. Mi medio de santificación la he tenido muy de cerca por la relación con mi esposo, obviamente, pero mi iglesia ha jugado un papel muy importante en mi crecimiento y hacia el Señor y la santidad progresiva que todas nosotros debemos tener. Creo que exponernos a esos medios de gracia, a esas predicaciones de nuestros pastores, a esa relación de hermanas que me ayuden a ver mi debilidad y a acompañarme en ellas, creo que son herramientas poderosas que nos pueden llevar a tener una vida en santidad, una vida agradable a Dios. Las relaciones
buscar relaciones que te ayuden, que te ayuden a crecer. Las relaciones son muy importantes. Con quien ando me va a ayudar o me va a desayudar. O sea, es importante tener relaciones que nos ayuden a crecer en santidad, no aquellas que tenemos la misma debilidad, que me van a llevar a no tener esa santidad progresiva que Dios espera de nosotros. Amén, gracias. Son las mismas, digamos, entre comillas, herramientas, ¿verdad?, que tenemos nosotras. Están al alcance, ¿verdad?, que Dios proveyó para todas nosotras para crecer e ir santificando nuestra vida. No están demasiado lejos para nosotras también, ¿verdad? Acá hay una pregunta muy, muy linda. Dice, Dios te ha permitido llegar a 40 años de matrimonio. ¿Puedes compartir algunas bases fundamentales que te han ayudado a abrazar el rol de tu esposa bíblicamente? Una pregunta muy linda, pero que tiene sus retos. Tiene sus retos, son 40 años. Y le decía ahorita que han sido 40 años de felicidad, porque realmente el Señor me ha dado un regalo en mi esposo y se me hace fácil someterme. Yo sé que a muchas hermanas no se le hace tan fácil porque sus esposos probablemente no conocen al Señor, pero yo puedo decir que 30 años, 40 años de casada, he conseguido un gran amigo, una buena relación de amigo, una buena relación con mi esposo, ha sido como el secreto. Pero algo que es el fundamento de nuestra relación y lo que nos ha llevado a tener un matrimonio feliz es que juntos servimos al Señor. Tenemos nuestras responsabilidades con el pueblo de Dios, tanto mi esposo como yo, y nuestro foco en nuestro hogar, en nuestras vidas, es Cristo. Cuando nosotros ponemos nuestro corazón en el Señor, las cosas se hacen más fáciles. Se hacen difícil, ¿por qué? Porque nosotros no queremos poner nuestra vista en Cristo. Queremos vivir una vida dual, donde sí decimos ser hijas de Dios, pero en el fondo queremos hacer otras cosas. Entonces, yo creo que mi relación con mi esposo ha sido fructífera, porque nuestro foco, tanto el de mi esposo, el de mis hijos también y el mío, es el Señor. Eso nos ha hecho a establecer una relación de amigos, de esposo, de compañero, de hermano en Cristo. Muchas veces él tiene que decirme que yo no estoy haciendo algo bien. Como hermano tiene que buscar mi santidad, al igual que él también. Hay momentos en que como hermano también tengo que decirle cómo el Señor no está de acuerdo con esto. O sea, es una relación de esposo, amigo, hermano en Cristo, que buscamos uno el otro la santidad del uno del otro. Gracias. Como dice la Escritura, ¿verdad?, que ninguno puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, ¿verdad? Y edificar nuestro hogar. Y qué lindo lo que nos compartía Damaris de la pareja sirviendo a Dios. Señor nos hace conocernos más y vamos poniendo las bases correctas, ¿verdad? Así que son ejemplos para copiar, las cosas buenas se copian. Entonces, ya sabemos qué cosas nos pueden ayudar, ¿verdad?, para tener un mejor matrimonio. En tu experiencia, Damaris, ¿cuáles son las mentiras más grandes que esta cultura enseña sobre el matrimonio? El matrimonio es un yugo, es una gran mentira. El matrimonio es simplemente la representación de Cristo y su iglesia, ese gran amor de Cristo por su iglesia y esa iglesia que se somete a Jesús. Y la cultura te dice el matrimonio es un yugo, el matrimonio es malo, es una gran mentira. Es una gran mentira que yo puedo hacer a estar por encima de mi esposo, como dice la cultura, es una gran mentira. Cristo me dice que Adán fue creado primero y por amor a Adán fue creada Eva. Es decir, que el hombre siempre tendrá un lugar mayor. No estoy diciendo con esto que no seamos iguales, simplemente que tenemos roles distintos. Nosotras las mujeres también somos importantes, pero sí tenemos que saber que nuestros esposos tienen
un lugar que Dios le dio que no es el mío. Y creo que eso es una gran mentira, el hecho de pensar que nosotros estamos en el mismo lugar. No estamos en el mismo lugar. Tenemos el mismo diseño, pero con roles muy distintos. Es una mentira que puedo vivir sin un hombre también. Y es una mentira que la cultura nos vende, como tú puedes hacerlo sola, o sea, tú no necesitas a nadie. Eso no es verdad. Dios nos creó como seres comunicativos y de comunidad, y nos necesitamos no solo el esposo con la esposa, sino que como seres humanos somos relacionales, necesitamos tener relaciones con los demás. Entonces, tú no necesitas hombre, tú no necesitas estar casada, tú no necesitas un esposo. Eso es una mentira. Siempre y cuando Dios nos dé la oportunidad de tener un esposo, es lo más hermoso que le puede pasar a una mujer. No necesariamente tiene que pasar, porque el plan de Dios no es el plan tuyo ni el plan mío. Probablemente Dios te deje sin esposo porque te va a dar otras cosas que quizá a mí como esposa no me va a dar. Pero sí necesitamos establecer relaciones con los demás. Eso es importante. Y es una mentira que el diablo quiere poner como que no lo necesitamos. Y sí, realmente nos necesitamos. Va. A ver acá. ¿Cuáles han sido los mayores desafíos que has enfrentado como madre al criar a tus hijos de acuerdo a los principios bíblicos en un mundo que a menudo los contradice? Totalmente. Muchos desafíos siendo mamá de 2 varones en una cultura que a los varones le pone el sentido de que tú eres un macho. Y yo decía, esto es un desafío. Él no es un macho, él es un hijo de Dios, que es diferente. Desafío contra la cultura de cómo instruir a mis hijos, instruirlo en el Señor, amonestarlo cuando había que amonestarlo. Y recuerdo a mi madre decir, tú le das mucha pela. Tú tienes esos muchachos que no pueden, todo es por hora, todo es así, todo tiene que ser con orden. Y decía, es que eso es lo que el Señor me manda, a entrenar a mis hijos con orden. Es que tiene que tener ciertas normas y ciertas reglas. Y aún mi mamá me decía, dale libertad. Y yo le decía, no puedo darle libertad, tiene que ser con el orden que Dios quiere. Ellos tienen su libertad, pero una libertad conforme a como Dios quiere que ellos tengan libertad. Y la verdad que fueron muchos momentos difíciles cuando muchas personas me decían cosas de mi crianza que no estaban de acuerdo. Tipo de comida. ¿Por qué? Bueno, porque tú no sabes dónde tú te vas a ir a vivir o dónde Dios te va a mandar, y tú necesitas aprender todo lo que hay delante. Y entonces, y yo decía, es que él debe aprender a comer toda la berenjena. ¿Quién ha dicho que él no le gusta? Él no lo ha probado para saber si le gusta. La idea es que sí tenemos esa presión de los demás para criar a nuestros hijos en este tiempo, donde la cultura te dice, eso no lo haga, no le pegues, no lo instruya con orden, sino más bien dale esa libertad que todo ser humano anda buscando. O sea, todos queremos ser libres, y aún nuestros hijos, la gente piensa como, dale esa libertad. No puede tener, tiene que tener la libertad que Jesús le da. Yo estoy llamada a cumplir con el rol de mamá, de entrenarlo. Que luego ellos escojan otra cosa o otro camino que no está en nosotras como mamá, simplemente es un acto de adoración a Dios, el criar a nuestros hijos. Yo voy a obedecer lo que Dios dice en su palabra que tengo que hacer con mis hijos, como un acto de alabanza, de obediencia y de adoración a Dios. Y obviamente tendremos muchas personas en contra cuando pensemos que es importante criar a nuestros hijos en el temor del Señor. Gracias. También entonces somos mujeres contraculturales cuando hablamos de la maternidad y la crianza de nuestros hijos, porque todo va en contra de la escritura, ¿verdad? Los consejos, a veces las opiniones, pero es cierto, Damaris, que también en esa función somos contraculturales, tenemos que ser contraculturales. Y
obedecer las escrituras. Este es muy lindo también. ¿Qué importancia tiene el legado espiritual que una abuela puede dejar en la vida de sus nietos? Eso me interesa mucho también, como abuela. La verdad es que el Señor tiene un plan con nosotras como abuelas. Y creo que el plan, no solo como abuela, en Deuteronomio el Señor le dice a los padres que instruyan a sus hijos cuando van por el camino, cuando están en este lugar, que fuera la instrucción de darle a conocer a Dios. Pero más adelante dice que ese conocimiento de Dios iba a ser de generación en generación. Nosotras como abuela tenemos un llamado y una responsabilidad de dar a conocer a nuestros nietos quién es Dios. Y ellos van a saber quién es Dios en la medida de que vean una abuela que ama a Dios, que vive para Dios. Tengo 5 nietos y la verdad es que son el deleite de nuestro corazón, tanto de mi esposo como mío. Se nos abre, sacamos los dientes cuando nos hablan de ellos. Y la verdad es que desde muy pequeño hemos visto cómo hemos tenido que decirle, mi amor, eso no se hace porque eso no agrada al Señor. El pecado viene atado al corazón del muchacho, dice Proverbios. Y si nosotros sabemos eso, si sabemos que el corazón trae ya ese pecado y que ese pecado tiene un libertador, ¿quién mejor para decirle a ese nieto, tú tienes un libertador? Tú estás en pecado, pero Jesús murió por ti. Ese legado de amor incondicional, que el nieto diga, yo quiero ir donde mi ama y donde mi amo porque soy feliz allí, a pesar de que lo reprendamos en algún momento. Eso es hermoso. Eso habla de que estamos mostrándoles el amor del Señor y mostrándole que ellos son pecadores, pero que hay un Redentor que quiere salvarlo. Hablar de los nietos para mí es como que me saca un poquito de lo que yo soy, porque de verdad que son el deleite de nuestro corazón en los tiempos que lo tenemos en la casa. Tenemos una casa grande y entonces a veces están los 5, más los 2 hijos, más las esposas, y la verdad que es un refrigerio en la tierra para nosotros como abuelos. Gracias, sí, qué importante la labor de los abuelos. En mi caso, por ejemplo, mi familia no era una familia cristiana, pero sí mis abuelos. Y vino el conocimiento de Dios a través de mis abuelos, y mis tíos, porque mis padres no, ¿verdad? Entonces, qué importante la influencia de los abuelos. O sea, que queda descartado la abuela consentidora que va en contra de los padres y que se mete ahí en la crianza. Si los hijos están haciendo las cosas bíblicamente, hay que apoyarles y también instruir en los caminos del Señor. Y es algo trascendental, no es algo que se queda, es una relación que trasciende. Y escuchando a Alejandra hablar de que ella conoció al Señor por sus abuelos, abuelas que están aquí, nosotras tenemos una responsabilidad. Recordemos a Timoteo. Timoteo habla de su abuela. Eso trasciende más allá de simplemente una relación de nieto y abuela. Tengamos el deseo de que esa relación con nuestros nietos sea una relación que perdure en la alabanza y la gloria de Dios, que nuestros nietos puedan conocer al Dios de sus abuelas, que sirvan a ese Dios. Ahora que tus hijos son grandes y puedes mirar atrás y ver los frutos de esta siembra en sus corazones, ¿qué consejo le darías a las madres que están en los primeros años de la maternidad? Que no desmayen. Porque los primeros años de maternidad son difíciles, muy difíciles. No eres tú, deja de ser tú para ser mamá. Nacen y tú dejas de dormir. Tú dejas de tener paz. Se enferma, le da gripe. Luego viene la escuela, la profesora que te llama que no hizo la tarea. Deja de ser tú inmediatamente. Sin embargo, viendo atrás, viendo mis hijos, ya tengo uno de 39 años y uno de 37 años. Esas son las edades de mis hijos.
veo hacia atrás y me digo, qué rápido pasó el tiempo. ¿Sabes qué? Probablemente ahora tú no veas que pasa rápido. Ahora tú dirás como esto es eterno. No, no es eterno. Eso pasa ahorita. Aprovecha cada momento de tu vida con tu hijo para instruirlo, para darle amor, para enseñarle, para hacerle ver lo que es la vida, para mostrarle que esta creación tiene un creador. Aprovecha cada momento porque se va de una vez el tiempo. Yo recuerdo que nosotros teníamos, mi esposo y yo, un compromiso muy marcado y era de criar a nuestros hijos en el temor de Dios. Ese altar familiar, ese devocional familiar, ese tiempo de instrucción de nuestros hijos en la palabra de Dios en las noches. A veces mi esposo llegaba tarde y aunque llegara tarde, o lo hacíamos cuando llegaba o yo lo hacía con mis hijos antes de dormir. Pero ese altar familiar, seamos celosos de él, porque nuestros hijos hoy en día se sientan a la mesa y traen anécdotas, muchas anécdotas. Mami, cuando me diste una tal pela, no fue verdad, yo no lo hice y tú me la diste. O a veces me dicen, oye, yo hice algo que yo entendía que papi me iba a dar una pela y no me la dio. Pero también, esas son anécdotas que ahora nos reímos y eso, pero ellos recuerdan esa instrucción en el Señor y nos los han hecho ver muchas veces como, qué instrucción. Y aún sus esposas dicen qué bien instruidos fueron sus hijos. Ellas dicen estar disfrutando de lo que fue una buena crianza, porque ya tienen unos buenos esposos. Es que cuando yo estaba criando a mis hijos, yo no esperaba oír eso de una nuera, porque lo que yo estaba era cargando el peso de estoy criando, sin saber quizás, y ahora como yo lo viví se lo digo, ustedes están haciendo una labor que va más allá de simplemente lavar pamper, quitar pamper, lavar pañales, dar biberones. Eso es algo más que eso. Hay algo más sublime que eso. Y ustedes lo van a ver en el futuro. De verdad que sí, no se cansen de hacer el bien. Yo le decía a mis hijos, dar una pena es una muestra de amor. Y la verdad que a veces había momentos en que había que darle una pelita porque hizo algo y yo lloraba también. Porque yo no quería darle a mis hijos, ni pegarle, ni mucho menos. Y aún verlos sufrir por que le pegaran una pela. Sin embargo, yo decía a mis hijos, esto es un acto de adoración a Dios. Esto es un acto de amor. Él me dice que tengo que reprenderle, amonestarle. Y yo sé que esto va a traer un fruto en algún momento. Quizá no lo veo yo ahora ni lo ves tú, pero Dios va a bendecirlo. Te va a bendecir a ti y me va a bendecir a mí. Y la verdad que doy gracias a Dios por ese tiempo de crianza. A veces, ¿saben qué, mamá, que ustedes tienen niños pequeños? Cuando estén en mi posición, ustedes van a llorar a veces como, ay, si estuvieran en casa otra vez, porque ya tienen 10 años que se casaron y a veces como que tú anhelas ese tiempo. Yo doy muchas gracias al Señor por la valentía, la gracia, la sabiduría que me dio, tanto a mí y a mi esposo para criar a nuestros hijos. Una cosa que dijiste, no recuerdo si fue en la primera sesión o en la segunda, que dijiste que la maternidad no es un estado, sino que es un llamado de Dios. Y me quedé pensando en eso realmente, que si nos enfocamos de esa manera, que lo que estamos haciendo es para la gloria de Dios, que es para nuestro Señor, se hace más fácil. La noche sin dormir y los pañales para cambiar se hace más fácil. Así que, como decía Damaris, ánimo, ¿verdad? Que están en ese periodo con los bebés chiquititos. Es un periodo hermoso y que pasa agotador. Pero si lo hacemos para la gloria de Dios, todo va a estar bien. Y sabe, perdón que continúe en el mismo tema. Yo recuerdo porque pensando en esas mamás que tienen que lactar y que tienen que dormir niños en una mecedora, recuerdo que era uno de los momentos más hermosos con mis hijos, porque era cantándole himnos de adoración. Y muchas veces era dar un biberón de leche y estar orando, Señor, este hijo, y orar. Era un tiempo para estar en la presencia de Dios, haciendo lo que Él me había mandado con un hijo, que probablemente era un momento como aquí estoy yo dando un biberón. Es más bien verlo, qué gran oportunidad yo tengo para estar en la presencia de Dios haciendo lo que tengo que hacer. Recuerdo que mis hijos ya adultos
salían de la casa y yo siempre entraba a su habitación a tener un momento de oración por esos hijos. Yo le decía, Señor, ellos ponen la cabeza en esta almohada. Yo te ruego que tú los santifiques, que aun cuando vayan a pecar sean estorbados en sus corazones para que no pequen contra ti. Y aún oraba en su habitación simplemente porque sabía que el mundo iba a tratar de arroparlo, pero sentía la necesidad de que tenía que orar por ello y a la vez aprovechar ese tiempo para estar con mi Señor, presentando esa causa de yo estoy preocupada por mis hijos, pero yo quiero dejarlo en las mejores manos que son las tuyas. Gracias. Ahora unas preguntas acerca de ministerio. Dice, tanto usted como su esposo llevan años de servicio en la iglesia en diferentes áreas. ¿Cuál es la razón por la cual han dedicado sus vidas a servir a Dios y a su iglesia? ¿Y cómo lo han equilibrado con sus propios trabajos y profesiones? Hay una canción muy hermosa que dice, mi vida es Cristo. Muchas veces la cantamos y aún vemos iglesias que aún levantan la mano y dicen, vivir es Cristo. La vida en Cristo se muestra ciertamente en la labor que hacemos cuando Él nos demanda ciertas labores. ¿Por qué lo hacemos? Porque amamos a Jesús. Entendemos que estamos llamados a cumplir con el mandato cultural que dice Génesis, de hacer todo lo que Él ponga delante de nosotros para alabanza de su nombre. Y la verdad es que sí, es un reto, tenemos nuestros trabajos. Yo trabajo en Ministerio de Educación, mi esposo también tiene su trabajo. Y muchas veces hay noches de mucho sacrificio. Llego a la casa y en la noche tengo una reunión de jóvenes en mi casa. Eso es el lunes. El martes tengo una reunión de damas a las 4:30 de la tarde. Salgo del trabajo a una reunión de damas. Los viernes tenemos reunión de parejas en mi casa también. Mi esposo como diácono tiene que cumplir con ciertas funciones de la iglesia. Es difícil, o sea, si lo ponemos así como un horario, uno dice, ¿y cómo se hace? Bueno, yo no te sé explicar cómo se hace. Yo lo que sí te sé decir es cuánto disfrutamos cada cosa que hacemos. A veces llego y digo, ay, hoy tengo reunión de jóvenes, qué difícil, o sea, estoy cansada y eso. Al final, quien más celebra, quien más goza, quien más disfruta, entonces soy yo. Y me digo, ¿y por qué? Ya sé por qué, porque Cristo estaba ahí. Es sacrificial, pero la verdad es que puedo decir cuánto se disfruta hacer la obra de Dios. Si yo le pidiera a ustedes que levantaran la mano a aquellas que han hecho alguna actividad para el Señor y han sentido el gozo del Señor en su corazón, yo estoy segura que muchas levantarían la mano. ¿Cuán gozosas están ustedes de preparar este lugar para este evento? ¿Cuántos llegaron a su casa felices de haber puesto una matita en un lugar? Mis hermanas, hacer la obra de Dios da gozo, da gozo. No lo veas de aquí para allá, porque si te pones a ver, hay que, hay que, hay que, hay que, hay que, hay que, pues yo no puedo. Míralo más cuando tú estás adentro y verás cuánto se goza, cuánto se disfruta hacer la obra del Señor. Él nos pone obra en nuestras manos y nos dice que la hagamos conforme a nuestras fuerzas. Pero qué bueno será cuando lleguemos al cielo y podamos arrojar corona a los pies de Jesús. Dice que arrojaremos coronas. ¿Y cuáles coronas? Estas coronas que estamos haciendo, que estamos buscando, al cumplir su voluntad. Recuerden que no se trata de nosotras, se trata de Dios, el Señor y el Espíritu Santo. Entonces, buscar esas coronas para arrojarla a los pies del Señor, no para nosotras, para nuestro Señor. Es disfrutable, es de mucho gozo, de verdad, servir a Cristo. Servir a Cristo nos hace plena. Y esta pregunta también está un poco relacionada, pero ¿cómo Dios te fue llevando para servir en la enseñanza en medio de las mujeres? ¿Y qué tan importante y necesario son mujeres preparadas en la palabra? Hace unos años llegó a mis manos 2 libros, Diseño Divino
201 de Nancy Lee DeMoss, Diseño Divino 202 de Nancy Lee DeMoss. Transformó mi mente. Hace muchos años de esto, transformó mi manera de pensar acerca de mí como mujer, como esposa, como madre, como miembro de la iglesia. Yo estaba envuelta en esa misma cultura, en el yo, dentro del yo. Este libro me hizo ver que yo tengo un llamado supremo, y que mis hermanas también tienen un llamado supremo. Entonces, cuando estudiamos a Tito, capítulo 2, versículos 2 y 3, vemos un gran llamado. Es que este es nuestro llamado. Nuestro llamado precisamente es a crecer para ayudar a otras a crecer. Esos libros fueron transformadores, igual que el libro del llamado supremo de la mujer de Susan Hunt. Cuando leí esta literatura y le exhorto y les animo a que lean su palabra, lean la palabra de Dios, busquen herramientas extra que les ayude a crecer. Puso el Señor ese peso en mi corazón de que yo tengo una responsabilidad con las mujeres que me rodean. Comenzamos en nuestra iglesia el ministerio de mujeres y gracias al Señor hemos podido hacer su obra como mujer, y entendemos que es muy importante. La mujer desempeña un papel extraordinario en la iglesia. ¿Quiénes visitan los enfermos? Las mujeres. Los esposos están trabajando. ¿Quiénes son las que tenemos más tiempo de oración? Las mujeres. ¿Quiénes son las que embellecen la casa de Dios? Las mujeres. Hermanas, tenemos muchas cosas que hacer en nuestras iglesias y Dios nos ha llamado. Y cuando entendimos eso en Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, nosotros nos pusimos en acción y dijimos, vamos a buscar que nuestras hermanas sean mujeres conocedoras de las Escrituras primero y que luego puedan hacer la obra de Dios. Y eso nos llevó a ir a entrenar a otras y a seguir haciendo la labor. No la hemos terminado, todavía seguimos reuniéndonos como grupos pequeños de mujeres para crecer en el conocimiento de Dios y de su palabra todos los martes. Gracias, qué importante lo que Damaris decía de estar también influenciando a otras, ¿verdad? Que nos sigan, que sirvan al Señor. ¿Qué puede hacer una mujer que dice, bueno, yo no soy nuevita, no tengo tanto conocimiento bíblico, no puedo hacer nada porque no sé mucho? He escuchado eso muchas veces, ¿verdad? ¿Qué le dirías tú a una mujer así? Lo que pasa es que muchas veces creemos que para servir al Señor tenemos que ser teólogas. Y esto no estoy en contra de la teología. Mis hermanas, les animo, yo estudio teología, les animo a que lleguemos al mayor conocimiento de Dios. Sin embargo, les voy a decir algo. Es que lo único que Él quiere que nosotros digamos que Él vino a rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Él lo único que quiere es que tú le digas a otra lo que Él ha hecho contigo. Él no quiere más nada. Ahora, en la medida que aprendes más, lo vas a poder expresar mucho mejor, con mayor conocimiento, con mayor firmeza. Pero ¿sabes qué? Te convertiste ayer. ¿Qué hizo Dios en esa conversión? ¿Qué sentiste? ¿Por qué tú viniste al Señor? ¿Y qué tú esperas ahora que te convertiste? Eso que te pasó por la cabeza ahora mismo, eso tú se lo tienes que decir a otra. Es lo único que tú le tienes que decir. Te convertiste ayer, desde ya tienes la oportunidad de servir al Señor, ayudando a otras a que vengan a conocerle a Él también. Siempre tendremos mucho trabajo que hacer en el Señor. En todas las esferas, todas las edades y en todos los momentos, siempre tendremos muchas cosas que hacer para nuestro Señor y Salvador. ¿Cierto? Así que no tenemos excusa. Siempre podemos hacer algo en la obra de Dios. Como decía Damaris, a veces no tenemos mucho conocimiento, pero podemos contar nuestro testimonio. Podemos contar lo que Dios está haciendo en nuestra vida, lo que hizo en nuestra vida, cómo nos rescató. Así que qué importante la mujer involucrada, ¿verdad?, en la obra de Dios. Bueno, gracias, Damaris. Creo que te hemos conocido un poco más y gracias por todos los consejos y la respuesta que nos diste esta tarde. Gracias a ustedes, la verdad que para mí ha sido extraordinario, y aprovecho este momentito para decir cuán amada me he sentido, qué hospitalidad, cuántos representan a Jesús ustedes.
Me he sentido como en casa. Veo sus rostros, sus sonrisas, sus deseos de que yo esté bien, y doy gloria a Dios por cada una de ustedes. Yo sé que no hay muchas iglesias, pero la verdad es que el pueblo de Dios es un pueblo de Dios. Él es el Dios de toda lengua y de toda nación. Así es que gracias, de verdad, muchas gracias. A ver. Ok, ahí me está avisando por interno, Becky. Dice que tenemos tiempo. Si alguien quiere hacer, para 2 preguntas dijiste, Becky. Debe de que te hagas a la respuesta. Ok. Si alguien quiere hacer alguna pregunta a la hermana Damaris, si se animan a hacer alguna pregunta, levantan la manita y le pasamos un micrófono. Aquí paso el micrófono. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta a la hermana? Vamos a ver si se animan. Yo me imagino que las solteras dirán como, aquí nada más se habla como de esposa. No, 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 solteras, ustedes tienen muchas preguntas y cosas en la mente, que ¿y cómo será esto? ¿Y cómo ahora es allá? Ajá. Justamente eso. ¿Algún consejo que nos des a nosotras las mujeres, o sea, las jóvenes solteras que están en etapa de buscar para un marido que glorifique al Señor y que podamos ser ayuda idónea? A ver, ¿qué consejo nos daría? Bueno, una cosa hermosa que dice Corintios 7, creo que Corintios 7 dice que el soltero tiene una gran oportunidad de servir al Señor, cosa que el casado no la tiene porque tiene que estar atento a la pareja. Y la verdad que es la oportunidad de servir al Señor sin reparo. No tengo un esposo que me esté esperando, no tengo unos hijos que me están limitando. O sea, el mayor consejo, sirve al Señor, entréguense al Señor, vivan para el Señor. En cuanto a esperar, o más bien más que esperar, ¿cómo selecciono un hombre que luego yo pueda cumplir con este rol y a la vez glorificar a Dios? Cuando te enamores o cuando alguien se te acerque, evalúalo a la luz de las Escrituras. Hermanas, la cultura nos dice, tú no puedes estar sola, y nos ponen en ciertos pensamientos incorrectos. Hermanas, cuando se te acerque un joven, ora al Señor, evalúalo a través de las Escrituras, busca consejo con las más maduras, ve a tu pastor y dile, esta persona se me está acercando, busca ayuda, no entres sola, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas, busca consejo. Y yo estoy segura que cuando ores, lo evalúas a la luz de las Escrituras y buscas el consejo, es difícil que nos equivoquemos. Esos son los 3 consejos que puedo darle a una soltera. Y que esperen el Señor, no se desesperen, porque Dios tiene su plan que no es el nuestro. Cuando entramos a una edad de los 30 ya entendemos, ay, ya nos estamos quedando. No, no te estás quedando. Tú estás esperando la voluntad de Dios, que es diferente. No lo vea como me estoy quedando. Más bien, yo estoy aquí esperando la voluntad de mi Señor y Salvador. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Allá? ¿Atrás? ¿Dónde? ¿Dónde era? Ah, ahí. Muy buenas tardes. Hola, hola. Está sobre de cuando estaba mencionando en una parte del mensaje que nosotros debemos ser ayuda idónea al hombre, ¿verdad? Justamente como la palabra enseña. Ahora, mi pregunta va más bien, ¿qué consejo le darías a las mujeres? Porque yo entiendo que estamos lastimosamente, ¿verdad? En una sociedad donde como tanto se le enaltece a la mujer, muchos hombres quedan cabizbajos. ¿Y qué podría ser tu consejo para las mujeres cuando tienen un marido que no toma el rol que debe tomar? Tú lo dijiste muy bien, somos ayudas idóneas. Lo que pasa con la cultura es que nos ha llevado a ese tipo de esposo querer nosotras sublevarnos. Y esa no es la idea. La idea es que mi esposo brille a pesar de que está en esta posición. Es que yo soy su ayuda y yo voy a ayudar a levantar a ese esposo. Pero yo voy a estar donde, tras bastidores, tras el telón,
no adelante, sino más bien empujándolo, ayudándolo a que él sea ese hombre que Dios quiere que él sea. ¿Cómo lo voy a hacer? Esa es la pregunta. Es el cómo. Es tras bastidores, entendiendo que él tiene un valor que Dios le da que está por encima. Y es verdad, muchas veces hay matrimonios donde la mujer tiene más conocimiento, conoce más, ha estudiado más, posiblemente. Eso no es lo que determina que mi esposo sea quien brille. Lo que la cultura nos dice, sí, eso es lo que determina que brille, es que tú eres más inteligente, es que tú sabes más que él, es que tú puedes más que él. Entonces yo le tengo que decir a la cultura, no, yo voy a ayudarlo a que él brille, yo voy a empujar a mi esposo, yo voy a hacer esa ayuda idónea, que voy a estar detrás del telón para que él brille. Cuidémonos, aquí una advertencia, a veces esos esposos que no son tan arrojados como otros, nosotros tendemos a cargarlos. No es cargarlos, no es ir a pagar la luz, no es ir a pagar el agua, no es ir a pagar el colegio, no es ir a hacer la compra, no es quitarle la responsabilidad a él, no es quitársela, más bien es ayudarlo a que él cumpla con su responsabilidad como esposo, tras bastidores, tras el telón, que a la larga sea él que brille y probablemente él está brillando porque tú estás detrás, empujando. Bien. ¿Alguna pregunta más? Aprovechamos el tiempo. Pueden levantar la manito. Si alguien tiene otra pregunta. ¿Ya no? Ahí. ¿Sabes? Sí. Mi pregunta es, ¿qué hacer cuando uno no está congregando más porque uno ya conoce la palabra y en las congregaciones que hay tantas hoy en día, uno ya no se predica la verdad o no se practica la verdad? En mi caso específicamente, ¿verdad? Yo aprendí a amarle al Señor, ¿verdad? Le doy gracias por redimirme, pero no puedo congregar más. Yo había congregado en una iglesia bautista, después me fui en un pentecostal porque en la iglesia bautista no se aceptaba lo que era el Espíritu Santo y todas esas cosas, ¿verdad? Y cuando yo conocí la verdad, fue que yo no pude estar más, sentía que ya no pertenecía en un lugar donde no se practica la palabra, como bien decías antes, ¿verdad? Uno dice que es cristiana o uno dice que cree en Dios, pero en su actitud o su comportamiento no lo demuestra. Y yo procuro y quiero agradar a Dios y quiero por mi testimonio ganar para Cristo almas, ¿verdad? Entonces, últimamente me ha costado mucho congregar, cosa que necesito también congregar. Si bien yo en mi casa oro, tengo comunión con el Señor, leo la Escritura, trato de estudiar la palabra por mi medio, ¿verdad? Pero también necesito congregar. ¿Qué me aconsejaría a mí específicamente? Y no sé si hay otras mujeres con esta misma situación, ¿verdad? No, Damaris, no, Damaris. El Señor te dice, no dejando de congregarnos, como muchos tienen por costumbre. Todos nosotros estamos para relacionarnos con nuestros hermanos. Es un medio de gracia. Recuerden que dentro de qué cosa yo tenía para poder crecer en el Señor, yo decía mis relaciones. Y esas relaciones que me van a ayudar a crecer están en la iglesia. Pero algo que te quiero decir es que
no veamos la iglesia como ese lugar donde no hay mal. A veces ponemos los ojos y entonces vemos, aquí no se hace tal cosa, aquí no se hace esto, aquí no se hace aquello, y nos convertimos de repente en alguien que le da un checklist o valora algunas cosas de la iglesia más que su propia vida. Yo creo que ese amor que tú tienes por Jesús y ese deseo que tú tienes por el Señor, tú debes de ir a una iglesia, poner tus dones en operación, servir al Señor, sin mirar que siempre van a haber errores, van a haber fallos. Recordemos que vivimos en un mundo caído, bajo los efectos de una caída. No hay redimidos completamente, estamos redimidos en Cristo, pero cuando realmente vamos a vivir pleno, va a ser cuando estemos en la gloria con el Señor. Después de todo eso, debajo del sol, la vida es aflicción de espíritu. Vamos a encontrar muchas situaciones en la iglesia. No nos enfoquemos en las situaciones, más bien seamos nosotros ese agente de apoyo y de ayuda para que esas debilidades mengüen. Que yo sea esa pieza que necesita mi iglesia para que mi iglesia crezca. Y de hecho, algo que yo le he orado al Señor es que esa puerta, cuando pasemos por ahí nosotros hoy, salgamos de aquí con resoluciones de ir a nuestras iglesias a servir al Señor. Ir a nuestras iglesias a decir, ¿qué tengo que hacer, pastor? ¿En qué usted quiere que yo sirva? ¿Qué yo puedo hacer para que el Señor se glorifique más en mi iglesia? O sea, es más bien cambiar mi mentalidad de yo voy a hacer más que aquí está pasando, aquí no se hace, aquí se piensa. No. Es cambiar el chip. ¿Qué yo voy a hacer como miembro de la iglesia? Y ojalá de verdad, hermanas, salgamos por esa puerta dispuestas a ir a nuestras iglesias, subir esos muros caídos. Nosotras tenemos una responsabilidad con nuestra iglesia local, una gran responsabilidad. Dios nos dejó una iglesia local y nosotras somos responsables de ello. Bueno, ahora sí estamos en tiempo. Bueno, muchas gracias, Damaris. Sí, aprovechemos todas las respuestas y también aprendamos, saquemos conclusiones. Queremos insistir en eso, como decía Damaris, de cuando crucemos esa puerta, ya ir con nuestras resoluciones, nuestras determinaciones, ¿verdad? Para empezar a poner en práctica hoy mismo, si es posible, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora tenemos un tiempo